Bienvenidos a todos. Hoy vamos a seguir con lo que respecta a fisiología de la sangre y vamos a hablar de la fisiología del sistema inmune, donde en primera instancia vamos a hacer una breve introducción del tema y luego vamos a desarrollar de forma un poco más extensa en la segunda presentación todo lo que respecta a la funcionalidad de los glóbulos blancos. El sistema inmune básicamente es el sistema que se encarga de defender al organismo, ¿sí? Ya que, como vimos en la primera presentación de esta materia, los individuos que nosotros estudiamos son sistemas que no son cerrados, están en continuo intercambio con el medio ambiente. Con lo cual, puede, desde ese medio ambiente, contaminarse con microorganismos que podrían llegar a ser patógenos. Y el sistema inmune lo que hace es que, más allá de que en algunas situaciones entremos en contacto con estos microorganismos, sean pocas las veces que padezcamos procesos patológicos o infecciosos a consecuencia de ese contacto. Para ello, este sistema tiene que tener dos características muy básicas. Por un lado, distinguir qué es lo propio, ¿sí? Porque si no puede distinguir qué es lo propio, puede llegar a atacar a células del organismo y pasar de un proceso fisiológico a ser un proceso fisiopatológico. Eso generalmente es lo que observamos en las denominadas enfermedades autoinmunes. Y de distinguir lo propio de lo no propio radica la funcionalidad de este sistema inmune que, como todo sistema, sobre todo en los animales que están en desarrollo fetal, luego son neonatos y están en estadios de crecimiento, tiene que ir madurando, tiene que ir adquiriendo ciertas características para poder distinguir entre lo propio y lo no propio. Y luego vamos a ver que hay respuestas diferenciales, obviamente, que son propias del sistema inmune, pero que se comportan de distinta manera, que son las respuestas innatas y las adaptativas. Cuando vemos básicamente qué respuestas puede montar el sistema inmune, hablamos de una inmunidad innata, que básicamente es la inmunidad que nosotros traemos sin ningún tipo de modificación, y luego tenemos la inmunidad adaptativa, que puede ser de tipo natural o de tipo artificial. La de tipo natural tenemos dos formas, que es la pasiva, por ejemplo, cuando un recién nacido, un individuo neonato, consume calostro, que es la primera secreción que produce la glándula mamaria, la madre, a través de esa secreción, le está cediendo muchas moléculas que forman parte del sistema inmune, como son los anticuerpos, para cederle inmunidad a ese individuo que todavía tiene un sistema inmune inmaduro. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa natural activa, ya hablamos de un proceso infeccioso que va a generar una respuesta específica y que muchas veces puede llegar a generar cierta memoria ante eventuales infecciones futuras. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa artificial, hacemos referencia a maniobras que hacemos nosotros como médicos veterinarios ante determinadas circunstancias. Por un lado también está la artificial pasiva, donde transferimos anticuerpos de un individuo que pudo generar anticuerpos contra un agente, ¿sí? O de forma activa a través de una inmunización, como puede llegar a ser el caso de una vacuna, que es un acto médico y que está muy desplegado en nuestra profesión. Entonces, hasta acá tenemos varios elementos muy distintos entre sí que van desde una estructura
histológica o anatómica, como son las barreras físicas, hasta sustancias que por sus particularidades químicas pueden degradar un microorganismo, hasta distintas células o componentes propios del plasma. Como es el caso de lo que vemos a continuación. Cuando hablamos de proteínas plasmáticas involucradas en la inmunidad innata, hacemos referencia a las proteínas de fase aguda, que son proteínas que aumentan o disminuyen en su secreción. Ese porcentaje tiene que ser al menos del 25%, es decir, un aumento del 25%, un descenso del 25%, y estas proteínas que son de origen hepático se ven alteradas ante distintas situaciones fisiopatológicas, lo cual los transforma, por un lado, en proteínas con funciones específicas, ¿sí? Como por ejemplo la aptoglobina, que se relaciona con el transporte de la hemoglobina, como ustedes ya vieron en el proceso de degradación de la misma, el fibrinógeno, que es una molécula que va a intervenir en el proceso de la coagulación, de la hemostasia, que vamos a ver más adelante, o proteínas como la proteína C reactiva y el amiloide sérico, que pueden generar respuestas inflamatorias, como es el caso de la proteína C, que aumenta o activa, mejor dicho, la respuesta de los monocitos, o el amiloide sérico, que puede generar, por ejemplo, hipertermia, es decir, proceso febril o somnolencia. Y también esta molécula, junto con el fibrinógeno, puede activar el proceso hemostático, por ende es una sustancia procoagulante. Otra familia muy compleja de proteínas, ¿sí?, son las proteínas que forman parte del sistema de complemento. El sistema de complemento es una familia muy variada de proteínas, hablamos aproximadamente de unas 20 proteínas, donde de esas 20 proteínas, 11 son las más importantes, y dentro de esas 11 más importantes tenemos desde la C1, ¿sí?, hasta la C9, y luego tenemos la B y la D. Lo importante de este sistema de complemento es que tiene una función básicamente muy importante a la hora de provocar lisis de microorganismos a través de la generación de agregados proteicos de las distintas moléculas que lo conforman, hasta opsonizar bacterias, que el término opsonización hace referencia a la marcación de todo aquello que no sería normal dentro de un organismo. Entonces lo que quiere decir es que marcan a las bacterias, y con esa marcación otras células del sistema inmune la reconocen más fácil y la destruyen. Por otro lado, pueden activar a mastocitos y basófilos, que son glóbulos blancos que van a tener funciones específicas, sobre todo en los procesos anafilácticos o alérgicos. Y por otro lado, también el sistema de complemento, una función que tiene es la de generar quimiotaxis, que la quimiotaxis básicamente lo que significa es la atracción a través de mecanismos químicos, ¿sí?, de los leucocitos hacia un sitio donde se requiere su función. Entonces, para resumir, el sistema de complemento, como ustedes lo lean en la bibliografía, van a ver que es un sistema complejo, no es sencillo, pero tienen como tres grandes funciones: marcar microorganismos, atraer glóbulos blancos y lisar por sus propios medios microorganismos que obviamente tienen una función nociva con respecto al organismo en estudio. Entonces, hasta acá vimos funciones relacionadas a respuestas innatas, y
Con respecto a las respuestas adaptativas, lo que podemos hacer básicamente es definirlas, y lo que no define las respuestas adaptativas estarían definiendo las respuestas innatas. Las respuestas adaptativas son respuestas complejas, con lo cual solo se dan en organismos superiores, como los mamíferos que nosotros estudiamos y las aves. Son respuestas específicas y diversas, es decir, por cada patógeno hay una respuesta específica, no va a ser lo mismo la respuesta montada para un virus que la respuesta montada para una bacteria. Genera memoria, es decir, que el primer contacto que tiene un organismo con un patógeno genera como un proceso de aprendizaje, y a la hora de entrar en contacto por segunda vez con ese mismo patógeno, el individuo genera una respuesta mucho más eficiente y rápida. Y la respuesta adaptativa intercede, más allá de tener un componente celular, también va a haber compuestos proteicos que van a generar respuestas específicas como son los anticuerpos. Entonces, con esta definición de la respuesta adaptativa podríamos decir que las respuestas innatas son respuestas mucho menos evolucionadas, es decir, animales inferiores desde el punto de vista de la escala evolutiva tienen respuestas innatas, no son respuestas específicas, no son diversas, por ende la respuesta que tiene el ácido clorhídrico a nivel gástrico es la misma para una bacteria que para un virus. Es decir, su pH ácido destruye a la bacteria y destruye al virus. No genera memoria, es decir, que no hay un proceso de aprendizaje y no está mediada por anticuerpos, ¿sí? Pero es muy importante esa respuesta innata porque es la primera barrera de defensa. ¿Qué características tiene esta inmunidad adquirida? Por un lado, tiene la capacidad de adaptarse al patógeno, que va de la mano de que su respuesta es específica, es decir, por cada patógeno, como decíamos previamente, la respuesta es muy puntualizada y es muy específica desde el punto de vista de la parte efectora. Genera memoria, es decir, un aprendizaje, es evolucionada ya que lo vemos solamente en organismos vertebrados. Hay una diversidad de respuestas ante una gran diversidad de patógenos y tiene dos efectores: respuestas celulares mediadas por linfocitos y respuestas humorales mediadas por anticuerpos. Generalmente las respuestas celulares son mediadas por linfocitos de tipo T y las respuestas humorales están mediadas por linfocitos de tipo B, que son los generadores de anticuerpos. Con lo cual, para resumir, de forma inmediata, ante la llegada de un microorganismo a un organismo huésped, se van a poner en marcha las respuestas, o todas las respuestas, de la inmunidad innata. Las barreras epiteliales, ciertos leucocitos, el complemento y los linfocitos natural killer. Son respuestas poco específicas, pero son efectivas para ir ganando tiempo e ir entrando en contacto con los microorganismos para avisarles a las células efectoras de la inmunidad adaptativa con qué microorganismo estamos tratando. Entonces, la inmunidad innata se desarrolla en las primeras horas en las cuales ingresó el microorganismo, ¿sí? Y la inmunidad adaptativa requiere cierto tiempo, pero son respuestas mucho más específicas y que, si tienen éxito, culminan con el proceso infeccioso. Entonces, hasta acá fue una introducción del sistema inmune. Ahora vamos a seguir con las distintas funciones que tienen los leucocitos con respecto a la funcionalidad del sistema inmunológico.